Esta conferencia comenzará a grabarse. Sí, te estoy escuchando. Estoy escuchando lo Bien, de que bien. se empieza a grabar también. Perfecto, perfecto. Falta Adri. Y somos 9. Está faltando gente, ¿no? Sí, si quieren aguantamos 5 minutos. No sé si todos aceptaron, eso es lo que no vi en el calendario. Que les pase el link por las dudas. Vamos a probar compartir pantalla. Hola, hola. Adri, Ahora sí. ¿están viendo la presentación? No. Sí, se ve feo. ¿Sí? Bárbaro. Bien. Bueno, y 2 minutos más arrancamos. No sé quién más. Ahora no estoy viendo la pantalla. No sé si se agregó alguien más. Y está Barbie, Éramos como 9. Corina, Diego, Esteban, Lean, Nico Guerra y Raquel y Tania. Bueno, Ahí se suma Ani. bueno, arrancamos. Dale. Bueno, nada, a principio de año se me ocurrió poder
compartir con ustedes un poco el tema este de las pruebas de usuario, más que nada contar como experiencias, pero bueno, hacer un recorrido también para que entiendan un poco de la técnica, ya que nada, si bien hay gente que lo utilizó, lo empleó en sus proyectos, nada, hay mucha gente que no. Y nada, también hay gente que lo usó por ahí en algún que otro proyecto, pero no con continuidad. Y bueno, la idea es contarles un poco las experiencias estas. Y la idea de sumarlo a Adri fue que él tiene bastante experiencia, o mucha más que yo, en la posibilidad de hacer técnicas remotas. Nada, y para estos tiempos de pandemia y laburo remoto viene bárbaro, para que se den como maña y puedan vencer la barrera y poderlas hacer también remoto. Así es. Bueno, para arrancar, nada, este es un breve índice de los temas que vamos a estar viendo. Vamos a ver pruebas de usuario, contarles un poco de cómo es la técnica, para qué sirve. Después, bueno, esto que viene a medir es la usabilidad. Vamos a ver un poco de la definición, un poco de lo que es la teoría. Vamos a pasar a ver métricas, que es todas esas resultados que nos van a ayudar a ver dónde tenemos que mejorar cosas. Bueno, y después vamos a pasar a las experiencias presenciales, y después vamos a tocar experiencias remotas. No solo vamos a ver técnicas de experiencia de pruebas de usuario, sino también algunas otras técnicas como para darles más herramientas. A la hora de hacer esta capacitación, se me viene a la cabeza, en un momento exacta me mandó a la Ceci a unas charlas que estaban dando para gente que tenía empresas con productos desarrollados en la mayoría eran aplicaciones legales, de contaduría. La verdad que eran aplicaciones bastante viejas y estaban en ese momento, nada, muchos de los gurús de experiencia de usuario. Entre esos estaba Celeste, estaba bueno, había un montón de gente de las mejores consultoras que hay hoy por hoy en el mercado sobre experiencia de usuario. Y el contraste de trabajar con las aplicaciones esas viejas, lo demostraron fácilmente cuando le hicieron una pregunta a uno de los participantes de esa reunión, donde que su aplicación de contaduría era algo con lo que venían trabajando en los últimos 10 años, y en un momento le preguntan qué pasaba cuando un usuario tenía que interactuar con la aplicación. Y la persona esta, lo más normal del universo, le contesta que ingresaba y tenía una capacitación de 3 meses hasta que lograba ponerse a tono y poder empezar a utilizar la aplicación. Bueno, básicamente eso demostró que la aplicación no estaba hecha para usuarios, sino para que los usuarios se capaciten y se adapten a la aplicación. Nada, en ese momento no la vimos, pero si lo hubiéramos visto seguramente hubiera sido de terror. Pero bueno, test de usuario, ¿para qué sirven? ¿Qué es? ¿Cuándo llevarlas adelante? La verdad que básicamente es recomendable utilizarlas desde un inicio del proyecto. Pero si empezamos con un proyecto donde ya está avanzado y no fue parte de toda la estructura
del sitio y la programación, el planificado del mismo, nada, la verdad es que se pueden usar en cualquier momento y esto nos ayuda a derribar también mitos, hipótesis que vayamos haciendo o teniendo o del diseñador anterior que lo haya plasmado. Hay muchas aplicaciones también que empiezan sin el ojo de un diseñador y la verdad es que cuando la agarramos podemos tirar varias cosas impuestas por el cliente, no sé, por el arquitecto del proyecto, por algún diseñador que no tuvo en la mira todo esto. Y la verdad que en cualquier parte del proyecto se puede hacer, también se puede hacer específicamente en algún módulo complicado de la aplicación. La verdad que siempre nos revela diferentes aspectos que nos van a ayudar a mejorar o a encontrar oportunidades de mejora en la aplicación. Si quieres te puedo agregar algo más. Sí, agrega. No, estoy, bueno, sí, estoy trabajando con portal de Visa, que particularmente son portales de Uruguay, que son portales que parecería que no, o sea, que los lleva adelante un desarrollador prácticamente. Un diseñador lo generó, lo creó un día y hoy en día hay un desarrollador que está ahí metiendo cosas, sacando, poniendo, y realmente no lo hacen con el criterio que deberían. Entonces, tarde o temprano se llega a un punto que es que cuando te llaman es tipo, tenés que solucionar un desastre. Entonces, porque o sea, no estuvo pensado, o sea, nunca estuvo en la mira que haya una persona que lo va a usar, sino que nada, hay que cumplir tiempos, hay que sacar una tarea, hay que resolver algo del sitio, pero la realidad es que si vos sos una empresa, más que nada, si una empresa financiera, si la importancia que tiene tu sitio y que lo puedan usar bien los usuarios es crucial. O sea, que el cliente, si el cliente entiende esto, nada, hay un cambio radical, digamos. Una cosa es cumplir la estrategia, que por supuesto que tenemos que cumplir, o solucionar los problemas como parches, y otra cosa es que toda la funcionalidad funcione bien y que todo se entienda y que todo quede claro al usuario. No es lo mismo un sitio que está sacado así nomás que un sitio que está trabajado y que tiene además la validación con usuarios. O sea, me parece que es muy importante y que cuando eso se da, el cliente lo nota y lo nota en su negocio directamente. Bueno, también nos ayuda a evitar debates interminables de qué camino, de qué manera, cómo hay que presentar algo. Nada, si bien ya probadas como las heurísticas y siempre tenemos alguna referencia o base, nos ayudan también muchas veces a romper convenciones, adaptándonos al tipo de usuario, al modelo mental que tiene, a las características que tiene el proyecto. A muchos diseñadores también les cuesta un poco despegarse de la pieza y la toman como si fuera propia, su hijo, su carne propia. Muchas veces en ese sentido pecamos de ingenuos diseñando para nosotros mismos, usurpando el lugar un lugar que no nos pertenece, que es el de usuarios. Si bien nosotros presentamos una hipótesis, realmente la tenemos que validar contra el usuario. Muchas veces pensamos que porque damos con el target también, somos también usuarios. O porque es una aplicación masiva, también somos usuarios. Pero no, ese lugar realmente no nos pertenece. Porque nuestro lugar de diseñador muchas veces nos sesga en varios aspectos y caemos
en errores que tenemos que sortear de esa manera. Sí, y aparte que para nosotros quizás son obvios, cosas obvias, pero cuando ves cuando le das una aplicación móvil o una aplicación desktop a una persona de más de 50 años, tiene una reacción, cuando se lo das a una persona de 20 años, tiene otra. Los usuarios varían de acuerdo a muchas cosas y mucho al conocimiento que tengan previo, así que siempre es mejor validar y chequear lo que uno está haciendo y saber a quién apunta y a quién le está hablando, digamos. Exacto. Sí, y principalmente también lo que nos ayuda es si empezamos un proyecto planificado con diferentes técnicas, entre esas las pruebas de usuario, nos evita empezar a desarrollar, o sea, ganar tiempo, plata, costo y detectar errores en forma temprana, más que nada. Muchas veces el cliente no comparte la visión o descree. La verdad que la mayoría de las veces, no les voy a mentir, me tocó cruzarme con ese tipo de clientes, pero la realidad es que si nos la rebuscamos, intentamos imponernos o buscar el lugar ese como para hacerlas, la verdad que a todo el que le terminamos dando un informe sobre pruebas de usuarios, nada, quedó bastante deslumbrado y muchos que no nos permitieron llegar al usuario y terminamos haciendo algo internamente o con perfiles parecidos, nada, donde pudimos encontrar algunas oportunidades de mejoras que el cliente no estaba viendo. Lo tomaron de la mejor manera y se lo llevaron como para empezar a replicarlos en el proyecto. No me quiero spoilear porque eso viene en unos slides. Te quiero hacer un comentario sobre las imágenes que esta la elegí yo particularmente. Son imágenes de pruebas de usuarios que quizás no son las que nosotros más vamos a poder hacer, pero hay empresas que tienen este tipo de habitaciones preparadas para eso, para hacer testeos. Quizás no tenemos esa infraestructura, pero por ejemplo en un proyecto donde estuvo Nati, en el proyecto del gobierno de la ciudad, la chica una señora que ya no está, tomaron dos habitaciones, dos salas, y en una con un televisor iban viendo lo que el usuario hacía en otra sala, y de un lado tenías a todo digamos, las personas involucradas incluso del lado del cliente, y del otro lado tenías a la persona al usuario que estaba haciendo la prueba, solo, más tranquilo y pudiendo trabajar sin que estén las personas alrededor. O sea, lo hicieron de esta manera y se puede hacer, digamos. Lo que quiero decir es que se puede hacer. Buscándole la vuelta, es posible. Bueno. No es necesario tener esa sala tremenda con vidrio opaco. No hace falta ni tener lo último de lo último, ni no tener nada, pero siempre es mejor por lo menos acercarse y hacer algo antes que no hacer nada. Básicamente, la prueba de usuario nos viene a ayudar a poder medir estos tres puntos elementales. Sin la medición solo hacemos diseño. Cuando incluimos y trabajamos en pos de estas mediciones, pasamos a realizar diseños centrados en el usuario. Esto es la usabilidad, midiendo eficacia, eficiencia y satisfacción. Ahora vamos a pasar a ver una por una. La eficacia se mide en el éxito o no éxito de una tarea. La eficiencia es cuántos errores cometo más allá de que cumpla con la tarea o no.
y la satisfacción nos permite medir qué tanta empatía tiene el usuario con nuestra aplicación. Con todas estas mediciones podemos lograr métricas objetivas y subjetivas. Si los objetivos no están claros en un primer momento, es ideal hablar con el cliente para establecerlos, ya que un sistema puede necesitar ser rápido o no rápido, puede necesitar ser efectivo o no tanto, una mezcla de ambos. Pero nada, hay que tener en claro los objetivos desde un primer momento para saber en qué centrarse y qué tipo de mediciones son las que más necesitamos. Las métricas subjetivas, bueno, van en sintonía también con las anteriores, y la idea es que se puedan combinar de manera de poder sacar lo mejor de la aplicación. Por último, en tema de mediciones, está bueno, la medición esta de los promotores, detractores. La verdad que se mide entre los usuarios que menos aceptan la aplicación con los que más la aceptan, y lo que te permite muchas veces es poder centrarse y trabajar en aquellos usuarios que son optimistas, que son los que van a promocionar, a difundir tu aplicación, y también centrarte en aquellos que no, como para ver qué puntos son los que están tirando abajo, por qué son tan reacios o negativos respecto a la aplicación, y bueno, tratar de tirarlos para el otro lado. En YPF nos pasó que, nada, cuando trabajamos con los almacenes, con una aplicación de inventario en almacenes, nosotros teníamos un almacén piloto que ellos eran promotores, estaban tratando de que el resto de los almacenes del país, que prácticamente había uno cada 2 provincias, y había algunas provincias que tenían 3, trataran de incluirse, empezar a usarlo, familiarizarse, y nos encontramos con que la gente de Chubut era totalmente reacia a usarla, y nada, cada vez que los invitabas a hacer alguna prueba o mismo encuestas o cualquier tipo de medición, los tipos te tiraban abajo cualquier tipo de medición, porque por un lado te tiraban pistas de posibles mejoras, oportunidades de mejoras que tenía la aplicación, y estos tipos directamente era como que se anulaban. Entonces era difícil trabajar con ellos, separarlos en un momento. Seguimos avanzando con los neutros y los promotores, y después aparte se empezó a atacar a todos estos que eran críticos o opositores. Bueno, esto lo sacamos, no está bueno en esta época este tipo de gráficos de meseta, pero la verdad es que está bastante probado que el número 5 en las pruebas es la cantidad de usuarios ideal. Nos permiten llegar a buenos resultados de métrica. Siempre, en particular, en la mayoría de los casos que tuve la experiencia de probar, siempre elegimos 7
En sí, siempre hay que elegir números impar para que nunca nos dé 50 y 50, porque si no, no sabemos qué decisión poder llegar a tomar. Por lo general nunca da 50 y 50 igual, aunque evalúen a 4, pero elegimos 7 porque casi siempre uno o dos usuarios se anulan, por más de que vos le expliques que no los estás evaluando a ellos cómo se desempeñan. Se anulan y no pueden seguir adelante. Directamente la persona es como que se pone la mente en blanco, deja de leer, deja de escucharte, y nada, esa persona la tenés que, o sea, te tira abajo toda la prueba, entonces la tenés que sacar. Y cuando haces la convocatoria, nada, por lo general son días específicos, con gente específica, y si vos llamas a 5 y de los 5 uno se te anuló, ya no tenés margen de error ahí para llamar a otro. Si no tenés que hacer otra convocatoria otro día, bueno, entonces lo ideal en mi experiencia fueron siempre 7, de los cuales 2 usuarios casi siempre estaban ahí, o una prueba fallida o una anulada, y terminaba agarrando las 5 mejores. ¿Quería sumar algo? No, Adri? sí, que el tema exacto de lo que acabas de decir, que cuando vos hiciste reclutaste a la gente, llamaste a 5 personas, que sería el número ideal, digamos, te falló uno y ya después no podés, o sea, te quedás con poca información y no, lo ideal es tener de 5 a 7 usuarios. Siempre te va a pasar esto de que se caiga alguno, que no sirva, eh, que no tenga buen feeling, digamos, que no tenga ganas de ser entrevistado, o que está apurado, o que tiene otra cosa que hacer. Así que siempre es mejor tener 2 o 3 más, por las dudas. Pero con 5 lo que pasa es que podés, con 5 ya detectás la mayor cantidad de casos. Ahí con esa información ya vas a tener todo lo posible que pueda llegar a tener de problemas de la aplicación o lo que sea que estés testeando, lo vas a sacar con 5 personas, ya te vas a dar cuenta qué es dónde puede llegar a haber un problema. Es inmediato. Si vos testearas 10 personas, te vas a llegar más o menos a la misma conclusión, no va a haber una variación muy grande. Así que con 5 estás tranquilo. Sí, en mi experiencia personal, que siempre convocamos 7 personas, después lo que pasa que por más de que no se anulen, ponerle que salgan las 7 pruebas bien, se empiezan a repetir los errores, las cosas, el patrón se empieza a repetir, así que si vos terminás en vez de 5 llamando a 20, seguramente la prueba sea la misma, porque se empieza a repetir todo. Claro. Bueno, Para, antes de pasar a la experiencia... Perdóname que te quería agregar algo al slide anterior, el tema de la medición de la satisfacción, que es algo, es algo que está bueno porque cuando fuimos a testear la aplicación de YPF, era una encuesta que tenían que hacer en una tablet, los operarios tenían que ir con la tablet todos los días, es una tablet que la van a usar todos los días. Entonces se te disparaba un cuestionario de preguntas relacionadas al tema de seguridad para que ellos, para que las tengan bien presentes, porque los temas de seguridad eran importantes para que no muera gente, digamos, básicamente. Entonces, esta aplicación vos veías en la cara de la gente que cuando respondía una pregunta bien o mal, se reían, se ponían, o sea, realmente había una reacción que era espontánea de la gente, y no te digo que la podés medir, pero lo que sí te va a marcar, justamente en esa jornada que fuimos a probar esas aplicaciones con usuarios reales, se estaba presentando también otra aplicación que era otra cosa, que donde tenían que cargar horas, donde tenían que, bueno, nada, eran... Y esa aplicación hubo muchísima resistencia
y muchísima resistencia por parte de los usuarios. Y sin embargo la nuestra, que también era una aplicación que tenía, o sea, era algo que tenés que completar todos los días, era una cosa que podía ser tediosa, inmediatamente te das cuenta que la gente reaccionaba bien y que había una respuesta positiva. Entonces eso es el cliente cuando está ahí enfrente y ve eso, no te puede decir nada. O sea, eh, ante eso no podés, no te pueden, no tenés competencia, digamos. Sí, La reacción va a ser inmediata. Continúa, discúlpame que dale, sí, sí. Ahora iba a sumar justo eso de incluir o no al cliente. Eh, la verdad es que, nada, tenemos nuestra hipótesis, eh, empezamos a redactar cada tarea. La idea es no revelar nunca el objetivo que vamos a probar, sino ver cómo el usuario se las va ingeniando para llegar a cumplimentarlo. Es ideal en las pruebas de usuario incluir al cliente. Muchas veces el cliente es como les había dicho, reacio o descree o piensa que está perdiendo tiempo, pero al incluirlo y hacerlo partícipe se da cuenta que realmente muchas veces hasta propuestas de él mismo son equivocadas. Y la verdad que en la mayoría de las experiencias donde se incluyó el cliente después lo que quiso es volver a hacer pruebas. Y después hacer pruebas en algún módulo complejo. Y después para finalizar y estar seguro, también quiso pruebas. Así que la verdad que nada, es como un antes y un después. Cuando el cliente se da cuenta de los beneficios de realizar las pruebas de usuarios, nada, es un cliente evangelizado, por decirlo de alguna manera. sí, aparte se da cuenta del esfuerzo y que se pone en cada detalle y que ese esfuerzo no es en vano. O sea, que todo esto ayuda a mejorar su producto, que es el objetivo que tiene él. Así que es importantísimo tenerlo de tu lado, digamos. Exacto, sí. Bueno, en las pruebas presenciales es importante, bueno, que por lo general hay un moderador que es el que va a estar hablando, la única persona que va a estar hablando con el usuario, que se va a presentar, que le va a contar que la prueba trata de demostrar qué tan bien estamos haciendo las cosas y no qué tan buen usuario o qué tan inteligente es él como usuario. Se recomienda nada, tener una primer charla de acercamiento donde se pueda hablar de cualquier tema, mismo de cómo está el día, o sea, hacerlo entrar en confianza al usuario como para que nos brinde la mejor experiencia. Cuanto más cómodo esté el usuario, seguramente más información nos pueda alargar y no se piense que estamos como midiendo su desempeño o qué tan bueno es en lo que hace todos los días. Eso es esencial. Una vez que pasamos de hacer esta pequeña intro, relajarnos, o agua, lo que vamos a hacer es nos vamos a situar al lado de él, le vamos a comentar que a partir de ese momento, nada, solo podía interactuar con la aplicación, que nosotros vamos a estar ahí para guiarlos, pero no lo podemos ayudar en ningún momento. Y lo que le vamos a pedir es que se concentre en las diferentes tareas que le vamos a ir pasando, que se olvide un poco del ambiente, de los demás participantes que son observadores, que van a estar
mirando principalmente las acciones que va a hacer el usuario y también anotando algún gesto que haga con la cara, algo que nos llame la atención. También le vamos a estar pidiendo que en todo momento nos vaya relatando qué es lo que va haciendo, qué es lo que va pensando. Esto es importante porque muchas veces todos hacemos una cosa, pero pensamos otra. Entonces, muchas veces, mientras el usuario está navegando el sitio, está diciendo que está haciendo una cosa, pero está pensando en otra, o está pensando en algo, pero te das cuenta que está haciendo totalmente otra cosa. Y eso muchas veces nos ayuda también a saber qué tan perdido está. El moderador, aparte de ser el nexo de la prueba, también es como observador, es quien se va a dar cuenta si el usuario en algún momento está demasiado perdido y tiene que dar por terminada la tarea que está haciendo y pasar a la siguiente. Previamente el moderador se junta con todos los observadores y se ponen de acuerdo en esos puntos. Casi siempre, como no se puede hablar, se hacen señas también, como para dar una idea de qué tarea se está atacando, si se da por finalizada, si se continúa, etcétera. A mí personalmente me sirvió mucho grabarlo todo lo que puede. O sea, si puedo poner una cámara, pongo. Grabar las sesiones está bueno porque después podés analizarlas de nuevo y podés ver cosas que por ahí se te pasan en el momento. Si alguno puede poner una cámara, obviamente que no es lo más cómodo por ahí para el usuario, pero si es posible, se puede hacer. O capturar la pantalla, por ejemplo, capturar la pantalla si lo pueden hacer con Camtasia, con algún programa, está bueno. Ya sea en celular también se puede hacer. Porque nada, después quizás te olvidás, eso pasa. Vos haces una sesión, hiciste preguntas, hiciste un montón de observaciones, pero después tenés que tenerlas anotadas, tenés que tenerlas registradas, porque después cuando te sientes en la mesa a analizarlos, te vas a empezar a confundir los nombres, las cosas que pasaron. Entonces, si es posible grabar lo más posible, hay que hacerlo. Sí, casi siempre uno de los observadores, y dentro de lo posible, tiene que ser el cliente. Acuérdense que el cliente no es alguien que tiene mucha experiencia haciendo pruebas de usuario, y posiblemente también la gente que nos acompañe, no sé, por ejemplo en esta foto que están ahí había uno de los chicos analistas que me acompañaba y era su primera prueba de usuario. Es ideal que cuando se termina de hacer la prueba con el usuario se lo despide, se le agradece. En Pharmacity nos tocó la suerte de poderle darle un regalo a cada uno de los usuarios una vez que finalizaban, sin que sepan de que se los estaban convocando porque le iban a dar un regalo. En este caso de la foto no, eran empleados de personal y no les dieron nada, solo un rato y un café y una galletita. Pero básicamente cuando se despide al usuario es necesario que se junte todo el equipo, observadores y moderador, y hagan un cierre de esa prueba. Y hacer un paso rápido por toda la prueba para ver si todos observaron más o menos lo mismo. Las planillas, si vemos que hay muchas cosas diferentes, es también complicado y el tiempo ese ya no lo podemos volver para atrás. Entonces mejor ajustar lo que haya que ajustar ahí en el momento, porque casi siempre como están todos viendo de diferentes lados, cada uno va observando cosas diferentes y ahí se dan cuenta que, sí, cuando miro para el otro lado, sí, la verdad que estaba perdido,
No, yo no me di cuenta. Y bueno, y ahí van ajustándose esos pequeños detalles. Bueno, como caso de ejemplo, esto de hacer o no hacer pruebas de usuarios, trabajar pensado en el usuario, arrancamos haciendo encuestas. Era una aplicación desarrollada para call center donde trabajaban con telefonía Llamados prepaga. No, tenían un sistema donde procesaban todo el llamado, ¿no? Bueno, lo que me habías contado. Claro, sí, atendían los llamados y básicamente el usuario se le quejaba porque o no le habían dado tal promoción o le habían descontado de más, y tenían, o sea, en las primeras encuestas que fuimos a hacer presenciales, nos dimos cuenta que el factor tiempo era clave. Ellos necesitaban sacar entre 30 y 50 llamados por turno. Los turnos son de 6 horas. Y nada, o sea, las llamadas tenían que ser una tras la otra, bastante rápidas. Nos dimos cuenta que el sistema que usaban actual, tenían que hacer una infinidad de clics que se lo podíamos solucionar brindándole un buen dashboard donde puedan ver por lo menos la información más relevante del usuario y de la cuenta del usuario, porque muchas veces el usuario, se consumía el crédito y no se da cuenta por qué, y era porque había estado no sé, viendo YouTube durante 2 horas, y se pensaba que estaba conectado a Wi-Fi y en realidad no, etcétera. Bueno, así un montón de cosas. Ese dashboard vino a solucionarlo. La verdad que si no hubiéramos tenido la oportunidad esa de entrevistarlo, seguramente el proyecto lo hubiéramos encarado bien, pero para otro lado. La realidad es que con la primera prueba de usuario, lo que le pedimos es poder hacer la prueba y tratar de simular el entorno de ellos. La verdad que estaban estaban en cubículos que estaban uno al lado del otro. Era muy difícil. O sea, si bien las entrevistas las pudimos hacer al lado del cubículo, las pruebas de usuarios no. Entonces los tuvimos que sacar a un aula de capacitación. Pero nos dejaron todo el entorno de la máquina, de donde ellos veían la aplicación, y ahí nos dimos cuenta que tenían en el botón de su pantalla toda otra aplicación que era la que le estaba midiendo todo el tiempo que tenían en llamada y llamada, y que les iba tirando mensajes y los apuraba como para cerrar la llamada, y ya les iba marcando que tenían otra, y mismo cuando terminaban de cortar desaparecía un timing que contaba hasta 5 hasta que le disparaba otra llamada. Entonces, si no hubiéramos hecho esa prueba, nosotros dábamos por hecho de que contábamos con toda la pantalla del usuario. Previamente le habíamos preguntado qué tipo de monitor usaban, dada la información y todo lo que teníamos que poner, pero la verdad que hubiera sido en vano todo eso, porque cuando fuimos nos dimos cuenta que 150 píxeles de abajo se los comía esta aplicación que estaba sobre encima de todo. La verdad que la primera prueba nos dimos cuenta que eso también nos está robando lugares del dashboard, y empezamos a acomodar algunas cosas como para que el usuario la pueda ver más simplemente. Claro, también capaz que si vos lo encarás de un lado más visual al tema, sin esa prueba hubiera sido para otro lado, hubieras hecho una resolución totalmente distinta. Sí, es que seguramente nos hubiéramos quedado en la hipótesis nuestra y se la hubiéramos presentado. Y volviendo a la historia inicial de
la aplicación de los contadores no es muy diferente. O sea, yo le presento una propuesta, la propuesta, en vez de adaptar todo al usuario, el usuario se tiene que terminar adaptando de vuelta a la aplicación, y no es la idea. Bueno, en SafeTap, que era otro proyecto, era una startup de afuera, era un botón antipánico para mujeres de universidades de Estados Unidos, donde les pasa muchas de las cosas que pasan acá. Tienen ataques sexuales, robos, y la verdad que esta aplicación venía a ser una red para disparar alertas en caso de que alguna chica sea atacada. Nada, le avisaba tanto a los comercios que estaban ahí en la fraternidad, no sé, el conserje, policía, no sé, a los que tengan más próximos. La verdad que la startup tenía todo un laburo de marketing bastante pulido, donde había llegado a tener entre 3 y 5 usuarios. Todo el tiempo diseñamos para estos usuarios que nos había pasado el cliente. Me tocó trabajar con Coti, pero no algunas cosas que pensaba el cliente se resolvían de una manera, no estábamos tan seguros. Y nada, en las call, como que lo empezamos a discutir, le planteamos el tema de poder hacer pruebas de usuario. La idea de ellos era poder sí hacer pruebas de usuario, estaban abiertos a todo eso. Lo que tenía era que no querían que nadie le robe la idea, entonces tampoco querían hacer mucho ruido hasta que salgan, porque habían mandado ya a fabricar unos botones antipánico que era como un prendedor que se escondía en la ropa, que iba a interactuar con Bluetooth, con el dispositivo, con la aplicación, y estaban como muy celosos de eso, de que nadie se entere, entonces no nos conseguían usuarios, no nos permitían hacer eso, y lo que hicimos fue, con Coti en ese momento, empezar a armar unos prototipos de celular acá, rápido, donde bajamos ya todos los wireframes que habíamos hecho y empezamos basándonos en el trabajo de marketing que nos habían dado, encontrar usuarios con similares características y empezar a probar algunas cosas. La verdad que las pruebas estuvieron buenas, nos dimos cuenta y pudimos cambiar algunas cosas que le terminamos mostrando al usuario, al cliente, y el cliente quedó chocho, la verdad. Y es más, quería que empecemos a hacer pruebas allá, remotas obviamente, pero con gente de allá. Lo que pasa que ellos mínimo querían salir con el producto mínimo viable y después sí empezar a hacer pruebas. Pero la verdad que estuvo bastante bueno y algunos de ustedes participaron. Y después, bueno, otro de los casos también en forma presencial fue el autopago, el sistema de autopago de Pharmacity, donde, bueno, acá también se hicieron bastantes técnicas. Entrevistamos a clientes en sucursal, entrevistamos a cajeros para entender cuáles eran los problemas con los que se iba a topar el usuario a la hora de tratar de ser sus propios cajeros. Y después, nada, ir a hacer las pruebas, contactar gente que estaba ahí rondando por ahí que se cope. Como les conté antes, que cada uno de los que participaba se llevaba un buen regalo, que era una bolsita llena de productos, pero lo bueno es que no sabían que
se iban a llevar algo así que el que participaba lo hacía porque quería. En este caso participó el cliente en todas, y no solo con una persona, sino que eran un equipo y se iban turnando para participar. Y la verdad que logramos hacer 4 tandas y querían seguir probando, pues nada, tenía oportunidad de mejoras porque va cambiando la tecnología y nada, como que va evolucionando el sistema y ellos querían también estar a la altura y trabajar siempre muy centrado en lo que es el usuario. Después, bueno, en IPF no sé si querés contar vos, Adri. Algo ya nos Sí, contaste. un poco la aplicación que yo les comentaba de las preguntas, esta es como un cuestionario de seguridad. Teníamos 2 usuarios, uno eran las personas como los que están a la derecha, que es los usuarios que estaban en el campo, en el lugar donde están los pozos petroleros, y los otros son los usuarios administradores, que son gerentes o son ingenieros que están en distintos edificios del país, o sea, puede ser acá en Puerto Madero, puede ser en cualquier lado, en cualquier lado del país, en que van a administrar esas preguntas y eso. Y aparte, al principio surgió para un área y después se plegaron todas las otras áreas, o sea que las preguntas podían ser de cualquier cosa, de cualquier área de interés de IPF. Entonces Bien, hicimos una herramienta que era configurable para cualquier tipo de necesidad, ¿no? Entonces, bueno, acá pudimos, lo bueno de esto, que pudimos viajar, ir ahí hasta el lugar y conocer a las personas, darle la aplicación, que la puedan, era un prototipo, lo que están viendo ahí es un prototipo en Azure, así que lo podían navegar, podían ver todas las pantallas que iban a ver, o sea, no había ninguna diferencia con lo que después se desarrolló. Y ahí, bueno, eh, nos dimos cuenta, los problemas más que nada pasaban por ahí, por las preguntas que eran muy específicas, pero eso ya era más un tema del, de la dificultad que querían darle ellos a las preguntas, pero nos dimos cuenta que el funcionamiento estaba bien y que era lo que había que hacer. O sea, no, del plan que marcamos no hubo mucho desvío. O sea, después en la parte de administrador, o sea, en la misma aplicación se dividía en celular o en tablet, dependiendo del tipo de usuario. Si sos administrador, lo administrabas con celular. Si estás en el campo, lo usabas con la tablet, que son unas tablets reforzadas específicas para este tipo de actividad. Y bueno, nada, o sea, esto es como el mejor escenario, tener el usuario, que el cliente tenga toda la buena onda de mandarte hasta ahí y que lo hagas y que te den las personas disponibles para que lo hagan. Y en la otra aplicación también lo mismo. En el edificio de acá de Puerto Madero fuimos y estuvimos con estas personas que son los gerentes y son ingenieros que probaron y vieron y a partir de ahí agregaron cosas, sacaron cosas, porque se fueron dando cuenta de distintas cosas y nada, esto es como el mejor escenario para poder testear. Y los resultados son buenos, o sea, no podés cerrarle. O sea, lo bueno de esto es que no tiramos una línea de código antes de las pruebas, o sea, se empezó a desarrollar cuando ya sabíamos que lo que íbamos a hacer era lo que queríamos hacer. Y después ya entran en la negociación de, bueno, vamos primero en la etapa 1, vamos a hacer esto, en la etapa 2 haremos aquello, perfecto, eso ya es un tema del equipo de desarrollo. Pero nosotros, cuando digo nosotros es el diseñador y el funcional en este caso, eh, trabajando y ideando algo junto con los que nos pidieron, con el cliente, y después yéndolo a testear con los usuarios. Esta fue la dinámica y me parece
que funcionó bien. El escenario ideal. Claro. Pero bueno, ese escenario ideal no se da siempre. Y es más probable que el escenario más común sea el de las pruebas remotas. No sé si más común, pero bueno, dependiendo el proyecto, puede pasar esto, que surjan problemas. Bueno, no quiero que uses mis usuarios porque el proyecto es secreto. No quiero que los usuarios, por ejemplo, lo que le pasaba a Gise, no, son dos abogados que están muy ocupados y que no se les puede robar un segundo, así que no se puede ir por el lado de los usuarios reales. Pero, entonces no te quedan opciones, ¿viste? Parecería. Pero bueno, para eso hay muchas cosas que se pueden hacer desde la parte remota. Bueno, el tema del reclutamiento de gente también. A veces te dicen, sí, podemos, pero cuando vas al lugar físico, resulta que de 5 o de 6 que llamaste, hay 2 o 3 que se bajaron, entonces, o que no les da el tiempo, o que esto, que el otro. La cuestión es que te quedaste con 2 o 3 pruebas. Bueno, eso es también una dificultad de las pruebas físicas. Y bueno, y después la complejidad misma de lo que estés testeando. Mientras más complejo sea el negocio, más difícil va a ser llegar a una solución y menos personas van a poder decirte si está bien o está mal, o van a poder opinar del tema, ¿no? Hay aplicaciones que son para todo público y hay otras que no, que son muy específicas y necesitas usuarios muy específicos, calificados y que tengan determinado conocimiento. Bueno, estas cosas se pueden revertir o se pueden tratar de sortear con algunas técnicas remotas que un poco las conocemos, no sé si todos, pero bueno, card sorting, tree testing, one click testing, encuestas. Estas son algunas de las que yo apliqué en distintos proyectos y que, bueno, que lo hice de forma remota y que me dieron resultados. Card sorting, como para que recordemos un poco, no sé si todos lo tienen en vista o se acuerdan o lo usaron alguna vez, pero bueno, generalmente se puede hacer de forma manual. En nuestro caso, en Sancor lo hicimos de forma remota. Sancor es una empresa de seguros. Bueno, recordemos que están el card sorting de tipo abierto, cerrado, híbrido con imagen, sin imagen. Bueno, todo esto que se puede hacer en un card sorting tradicional, digamos, en papel y lápiz, también se puede hacer con estas herramientas, que las dejo ahí, el link. Y lo que hacen, los pasos a seguir son estos. Primero definir un poco el objetivo que tenemos, qué es lo que queremos organizar, de toda la información que tenemos disponible, ya sea un sitio, ya sea una aplicación, qué es lo que queremos probar, qué es lo que no nos queda claro, qué es lo que está, lo que queremos organizar, digamos, básicamente, qué información. Pueden ser un menú, puede ser componentes, como en este caso ahora yo les voy a mostrar, y después de definir el objetivo, idear el test, o sea, en este caso, también tomar la decisión de hacer un card sorting ya es un poco idear definir el objetivo, ¿no? Pero una de las cosas que te permite o que podés hacer para hacer un card sorting es primero hacer una encuesta pequeña al inicio, que va a ser más bien apuntada al usuario, esa información del usuario, y después va a ser la tarea que vos le pidas, va a hacer una serie de tareas y después vas a tener una encuesta al final donde también podés repreguntar o ver cuál fue la reacción o qué le produjo organizar esa información de la forma que lo hizo. Bueno, y por último es reclutar a los usuarios y hacer el test en sí
y por final es analizar la información que sacamos de ahí. Lo que tiene el card sorting remoto y que me pareció muy piola es que esto creo que lo hicimos con Diego Silva. El card sorting remoto lo que nos dio es que las herramientas están hechas, ya te entregan información enseguida. O sea, vos terminaste de hacer una prueba y ya tenés gráficos, ya tenés información bastante analizada, bastante bajada a formatos que son analizables. Si vos hicieras un card sorting a mano, con tarjetitas, tenés que juntarte, sentarte y ponerte a pasar una por una las tarjetitas, entonces, nada, es un engorro, ¿no? Bueno, estas herramientas están muy buenas y son... volvé por favor al anterior, que muestre una cosa. Te permiten hacer este pase de un... Drag and drop. Claro, es este drag and drop, este pase de tarjetas, ya sea eligiendo abierto, cerrado, híbrido, ¿no? Eligiendo las categorías o poniendo ellos mismos las categorías. También lo puedes hacer con imágenes, que es el siguiente que les iba a mostrar, que es el que hicimos para las aplicaciones internas, para la identidad. Lo hicimos con el equipo de identidad, que era, bueno, queríamos definir los colores para las áreas de exacta y dijimos, bueno, pero ¿lo vamos a decidir nosotros, en los que se nos ocurre a nosotros, o le preguntamos a la gente? Bueno, hagamos un card sorting, probémoslo, y bueno, nos dio información, nos dio tendencias, y con esas tendencias, que son resultados, resultados concretos, digamos, con esas tendencias tomamos esas decisiones. Esto, bueno, es una cosa chiquita, pero lo que quería mostrar acá es que se puede hacer con imágenes. Las cards, digamos, las tarjetas se pueden hacer con imágenes, textos o lo que queramos poner en ellas. Pasar a la siguiente. Bueno, lo que hicimos con Diego para Sancor, que es esta empresa de seguros, había que hacer un framework. O sea, había una versión de Natal, que es el framework que ellos usan para una especie de Bootstrap, pero propio de ellos. Bueno, había que hacer la versión nueva, ¿no? O sea, estaba la versión 1, había que crear la versión 2, que tenía una serie de mejoras, incluido lo tecnológico. Entonces, lo que hicimos acá fue testear el árbol del sitio, ¿no? Y como les comenté, una de las restricciones que tienen estas herramientas es que a veces son pagas y tenés versiones gratuitas, pero las versiones gratuitas por ahí tenés, no sé, en vez de tener usuarios infinitos para testear, tenés 8. Entonces tenés que hacer una prueba para 8 usuarios. Claro, son limitadas. No limitadas. Entonces, bueno, y también quizás tenés una X cantidad de tarjetas que podés hacer. Entonces, bueno, lo que hicimos fue centrar de todo el árbol del sitio, lo que hicimos fue tomar la parte más importante, que era la parte de componentes, que era lo central del sitio, y testear tanto los tags, o sea, las taxonomías, los textos que iban a ir, testear las organizaciones, cómo agrupar esa información, todos esos componentes, cómo agruparlos y cómo iban a quedar en el sitio. Entonces, bueno, en vez de testear todo el árbol, lo que hicimos fue tomar la parte de componentes y analizarlo con distintos usuarios que estaban en distintas zonas del país. Así que fue fácil en ese sentido, porque con una call, le pasás el link, hace la prueba, vos compartiendo pantalla, y inmediatamente ya tenés información de una tendencia, ¿no? Bueno, ¿qué pudimos obtener con todo esto? Pudimos visualizar y compartir los resultados con el equipo, trabajar colaborativamente con otra empresa que aparte creo que era Neoris o una de esas que también tenía que hacer, que estaba trabajando en lo mismo, así que esa información la pudimos compartir con ellos. Las pruebas las hicimos un poco con ellos también, y esto era algo que les quería comentar, que pasa cuando los equipos son muy grandes. Es importante tener documentado lo que vas haciendo, y por eso me parece que el árbol de un sitio
quizás no en todos los sitios te conviene hacerlo, pero cuando los equipos son muy grandes está bueno tener documentado eso y cómo va evolucionando, porque nada, no podés estar respondiéndole las preguntas a todos a todos los desarrolladores que estén trabajando en algo. Chicos, acá está en el árbol del sitio, se fijan acá, o cuando te vienen a preguntar, tenés algo donde bajaste la información o los resultados que obtuviste. Y bueno, nos permitió testear una parte importante del sistema, nos permitió la validación y redacción de los microcopies, que es lo que les decía, los textos, si estaban bien, si se entendía, si lo harían de otra manera. Recibimos feedback directo de usuarios reales. Pudimos testear distintas, que estaban ubicados en distintas partes del país y poner los textos en común. Eso es lo que lo pudimos hacer con una prueba dentro de todo, bastante sencilla, económica, que no hubo mucha oposición del lado del cliente para hacerla, y al contrario, Sancor en particular era un cliente que estaba súper dispuesto y que querían todo el tiempo testear lo que hacían. Bueno, otra técnica, no sé cómo estamos de tiempo. Venimos bien. Otra técnica que está buena y que la he leído que también se hace es esta, la de tree testing, y es básicamente tener un árbol de un sitio o de un árbol de contenidos y pasarlo por esta herramienta y que básicamente lo que hace es pedirle a los usuarios, bueno, anda a tal lado, comprá tal cosa, hace esto, hace el otro, como ciertas tareas que las definimos nosotros, y eso lo van haciendo en desplegable de menú que se genera por el sitio, y en base a las respuestas y en base a los equívocos y a las vueltas para atrás que haga el usuario, nos va a dar este gráfico que se llama PyTree, que te dice, de los 100 que entraron acá, 50 se quedaron acá y 20 de esos 50 lograron el objetivo. La mitad se perdió en el camino, y te vas dando cuenta dónde estuvieron los problemas, digamos, dónde esto es un test bastante rápido y que te brinda también información sobre cómo está estructurado tu sitio, ¿no? Tu información. Bueno, y después quería resaltar la importancia de las encuestas. Yo con simple Google Forms, al principio yo usábamos bastante el Excel que tenemos de SUS, que es el de satisfacción, pero la verdad que a mí me resultó bastante engorroso, no a mí, sino a los usuarios. Tenían que responder un montón de preguntas y quizás con un cuestionario antes y después de la actividad, o simplemente un cuestionario, se logran mucha información y se logra tener también gráficos, se logra tener un Excel bajado, con datos reales, con datos concretos, y se puede también preguntarle qué te pareció, o sea, hacer preguntas bien concretas, qué te pareció la aplicación, la usarías de nuevo, cuál es tu nivel de satisfacción, y se puede llegar a una conclusión en base a eso, sin hacer un cuestionario como el Excel, que es bastante engorroso. Pero bueno, yo quiero resaltar el valor de las encuestas porque me parece que son bastante simples de hacer, económicas, y te dan información y las puedes meter en cualquier lugar. Claro, también sí, para hacer un primer acercamiento o simplemente para estar en contacto con esos usuarios a los que te vas a dirigir. Bueno, otra técnica que es bastante piola es esta, es One Click Testing. Hay varios tipos, una es A/B Testing, otra es testear un layout en específico, y la otra es libre, o sea, puedes testear distintos, por ejemplo, distintos logos, cuál me gusta más, y bueno, esta es una herramientita que está piola y que es gratuita,
y que te permite hacer A/B testing o testear un prototipo cualquiera que tengas, y lo único que necesitas es subirlo a algún lado, te da una URL, se lo muestra al usuario con una pregunta con una serie de tareas que vos le marcaste. Bueno, a ver, ingresá en tal lugar, tratá de hacer una compra, tratá de, no sé, y, y después te va a devolver una imagen. Primero te va a devolver las métricas, o sea, en tiempos, como está acá, te va a devolver un sumario de, bueno, de porcentaje de aciertos, de tiempo que le llevó a cada usuario, de promedios, y también te va a devolver una imagen con los puntos de cliqueo para ver si coinciden con lo que vos habías planificado. Bueno, nada, son técnicas que se pueden hacer bastante fáciles, que no requieren demasiado trabajo más de lo que ya hacemos, o sea, es solamente para probar lo que nosotros hacemos, y creo que rinden buenos frutos y que, como decía Fede, derriban la opinología. Así que, Sí, bueno. exacto. Es lo que rompe la barrera entre trabajar centrado en el usuario o no. O sea, cuando incluimos al usuario dentro de nuestras iteraciones, de nuestro flujo de trabajo, empezamos a trabajar en pos de ellos. Cuando no, nada, podemos usar un montón de herramientas y nos quedamos en la autorreferenciación, en nuestras hipótesis y nada más. La verdad que un proyecto que nunca tuvo, donde nunca estuvo incluido el usuario, tiene como altas chances de fracasar en algunos aspectos, en otros no, pero seguramente tenga que sufrir retrabajo. Nada, las heurísticas están muy bien, nos vienen a ayudar, pero muchas veces nos damos cuenta que nosotros mismos, con pruebas con usuario y hipótesis, podemos jugarnos y ser un poco disruptivos en ese sentido y encontrar nuevas soluciones que por ahí no van de la mano de las heurísticas, pero sí en pos del proyecto, del usuario específico, en un contexto específico. La realidad es que entre no hacerlas y hacerlas, como hablábamos con Adri cuando estábamos armando la capacitación, nada, los beneficios de hacerla son muy notorios y se los recomendamos. Ahora, entre no hacerlas y hacerlas con el cliente, seguramente cuando incluyamos al cliente y este mismo se incluya dentro de iteración y las pruebas, es mucho más productivo, pero si no nos brinda eso, nada, es como que tenemos que buscar el hueco ese y es parte de lo que nosotros hacemos. Es una manera de validar aquello que nosotros creemos y proponemos que es el mejor camino. La verdad es que si no lo ponemos a prueba eso, nos quedamos con un único punto de vista que es el nuestro y puede estar errado. Sí, o el nuestro, o a veces del cliente. En YPF, Sí, o a veces por seguir las cosas del cliente, porque muchas veces en uno les de los proponemos proyectos cosas y lo va. Sí, habla. No, que me pasaba que no era el cliente, era el PM del proyecto, no quería, todo lo que le mostraba estaba mal. No. Cuando hicimos pruebas, todos los clientes dijeron que sí, el tipo no dijo más nada. O sea, no. Era simplemente que estaba, que a él no le parecía, pero él no era el usuario. Entonces, con eso fue lapidario. O sea, a partir de ahí no tuve más problemas con ese cliente, con ese PM. O sea, porque Exacto, quizás toman la postura de, bueno, a ver, hace que labure, pero no siempre es solamente eso, sino que es pegarla, laburar en algo que sea lo correcto, o lo correcto para ese proyecto, ¿no? Y muchos clientes están muy influenciados, sobre todo
producto final por el área de marketing, y el área de marketing persigue muchos objetivos que no siempre son los del usuario. Y nada, nosotros en realidad nuestra función no es trabajar en pos del negocio únicamente, sino a favor del usuario. Entonces ahí es como que nosotros tenemos que intervenir y hacer como Un balanceo de los dos. Bueno, claro. Pero bueno, básicamente hay muchas más cosas para contarse, pero me parece que dimos un buen recorrido por lo que son las pruebas. Los invitamos a aquellos que no tuvieron la oportunidad a tratar de experimentarlos en sus proyectos. Nada, no se Sí. queden con el no del cliente. Y cualquier cosa, nada, pueden preguntar, ver, Hagan pedir información, lo que sea, que estamos, obviamente, por lo poco o mucho que sepamos, está a disposición de todo el equipo, lógicamente. Exacto, sí, hagan sus propias experiencias y búsquennos si tienen dudas. Nada, con este repaso saben que se pueden hacer remotas, se pueden hacer presenciales, se pueden hacer con el cliente, se pueden hacer sin el cliente, pero siempre es mejor hacerlas que no hacerlas. Bueno, y eso es todo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicos. Chau, chau. Muy bueno. No puedo parar la grabación. Se parará sola cuando nos vamos, ¿no?